La escalofriante desaparición de Brandon Lawson. Brandon Lawson tenía 26 años cuando desapareció el 9 de agosto de 2013. Es un caso desconcertante por muchas razones. Brandon no solo estaba en contacto con su hermano, Kyle, momentos antes de que desapareciera, sino que también estaban en la misma área, posiblemente a metros de distancia. Los conceptos básicos son los siguientes. Brandon estaba en una pelea con su novia de mucho tiempo, la Dessa, y dejó su casa. Su camioneta se quedó sin gasolina y le pidió a su hermano que trajera una lata de gasolina. Cuando Kyle llegó allí, Brandon no estaba en su vehículo. Hablaron por teléfono y un oficial de policía se detuvo detrás de la camioneta de Brandon. Brandon le dijo a Kyle, una vez, corre. Según Kyle, esto significa cumplimiento de la ley. Corre. Brandon estaba lo suficientemente cerca para observar lo que estaba sucediendo en su camioneta, pero nadie en la escena lo vio nunca. Cuando Kyle se negó a huir del policía, Brandon le colgó. Este detalle hace que el caso sea aún más confuso porque Brandon, él mismo, llamó al 911 antes de la llegada de Kyle. Puedes escuchar la grabación del 911 aquí. 911 emergency. Yes, I'm in the middle of the field. It's like we're just pushing guys over. We're out here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here. You got to take it to the woods. Please hurry. Okay, now run that by me. I'm not talking to him. I actually ran into him. Ah, you ran into him. Okay. Got the first guy. You need an ambulance? Yeah, no, I need the cops. Okay. Is anybody hurt? Hello? 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 Entonces, ¿por qué Brandon pidió ayuda y luego le dijo a Kyle que huyera del oficial? ¿Qué está tratando de explicarle al despachador de emergencias? ¿Y qué eventos llevaron a esta noche? La llamada telefónica con Kyle sería la última vez que alguien hablara con Brandon Lawson. Han pasado más de 7 años y su desaparición sigue sin resolverse. Aquí está la línea de tiempo de los eventos. 8 de agosto de 2013, aproximadamente a las 10:45 p.m. Brandon y la Dessa discutieron. En el podcast Missing Maura Murray, la Dessa dice que la discusión comenzó porque creía que Brandon estaba drogado. Ella le dijo que se fuera. Kyle luego confirma que Brandon había consumido metanfetaminas antes de su desaparición. Brandon tenía problemas continuos con el abuso de sustancias y anteriormente había estado limpio durante 6 meses. 11:54 p.m. Brandon sale de su casa en San Angelo. Se cree que se dirigía a la casa de su padre cerca de Fort Worth. 9 de agosto de 2013, aproximadamente a las 12:30 am. Brandon llama a Kyle para decirle que se quedó sin gasolina mientras conducía por la US 277 hacia Bronte. Kyle, con su novia y su hijo en el coche, se dirigen a casa de la Dessa porque necesitan recoger una lata de gasolina. 12:50 am. Brandon llama al 911. 12:58 am. Un conductor de camión que pasa llama al 911 para reportar el camión abandonado de Brandon al costado de la carretera. El vehículo estaba estacionado de manera peligrosa con la parte trasera colgando sobre la línea blanca. 1:18 am. Kyle llama a Brandon para encontrar su ubicación exacta. Brandon sonaba sin aliento, como si estuviera corriendo, y afirmó que estaba sangrando. Les dijo que se dieran prisa antes de colgar. Aproximadamente a la 1:30 am, Kyle llega a la camioneta de Brandon pero no está en el vehículo. Mientras habla por teléfono con Brandon, un oficial de policía se detiene en la escena. Brandon dice, una vez, corre. A Kyle, a lo que Kyle respondió que no iba a correr. Brandon dijo, ¿dónde está tu orgullo, hijo de puta? Luego colgó, aproximadamente desde la 1:30 a las 4:30 am. Los detalles son un poco confusos durante este tiempo, pero Kyle dice que condujo arriba y abajo de la carretera en busca de Brandon. En algún momento tuvo que irse a buscar comida para su hijo. Después, volvió a buscar, posiblemente con amigos. Aproximadamente a las 4 am,
La Desa se despertó y notó varias llamadas perdidas de Kyle, Brandon y la mamá de Brandon. Su teléfono había estado en su camioneta porque su único cargador en ese momento era un cargador de automóvil. La Desa intenta llamar a Brandon pero su teléfono suena continuamente. Ella asume que no tiene servicio. Ella finalmente habla con Kyle y él le dice que está en la camioneta, pero que no han podido encontrar a Brandon. 7 am. Kyle pone gasolina en la camioneta de Brandon y se va. Aproximadamente a las 9:00 am, el departamento del sheriff ha remolcado la camioneta de Brandon. Otros detalles importantes. 1. Brandon tenía una orden judicial pendiente. Kyle creía que esta era la razón por la que Brandon se estaba escondiendo del oficial en la escena. No sabía que Brandon había llamado al 911 y no se dio cuenta de la gravedad de la situación en ese momento. Cuando Brandon le dijo a Kyle que estaba sangrando, Kyle asumió que se había tropezado o chocado con un cactus. Brandon nunca le habló de un ataque ni de nadie más presente esa noche. 2. Brandon había estado experimentando paranoia ese día. Le dijo a Kyle que la Desa tenía gente de su vecindario detrás de él. La Desa no sabe por qué Brandon dijo eso y Kyle insiste en que Brandon simplemente estaba siendo paranoico. 3. La policía inicialmente sospechó que Kyle estaba involucrado, ya sea ayudando a Brandon a huir o debido a un juego sucio. Kyle accedió a hacerse un polígrafo. Le han administrado 2 y ha aprobado los 2. 4. El área donde Brandon desapareció ha sido registrada muchas veces, tanto a pie como desde el punto de vista de Birdseye. En los días posteriores se utilizaron cámaras termográficas, registros de aviones y perros de cadáveres. Un investigador privado contratado por los Lawson también registró en helicóptero. 5. El terreno en el área donde Brandon desapareció es extremadamente accidentado. Se sabe que está habitado por cerdos salvajes y serpientes de cascabel. Esta es la última ubicación conocida de Brandon. Estaba justo al lado del río Colorado, que estaba experimentando graves sequías en ese momento. Se decía que el río llegaba hasta las rodillas en su punto más alto. Algunos oyentes de la llamada al 911 creen que pueden escuchar disparos de fondo. Kyle dice que ese es el ruido de los autos que circulan por el puente sobre el río Colorado. 6. Según un artículo de Noticias de San Angelo, Brandon retiró de su cuenta mucho dinero antes de su desaparición. Esto lo confirma la Desa en el artículo, aunque no sabe si recibió el dinero. Su último cheque de pago de su empleo fue depositado directamente la noche en que desapareció y Brandon nunca retiró ese dinero. 7. Ninguno de los artículos de Brandon, como su teléfono, llaves o billetera, ha sido recuperado. Después de las búsquedas en helicóptero, el alguacil del condado de Coke afirma que no había señales de lucha. Un punto debajo de un árbol parecía tener marcas de hendidura. El alguacil dijo que es posible que aquí es donde Brandon se agachó para mirar a Kyle y al oficial en su camioneta. Entonces, ¿qué le pasó a Brandon Lawson? El ayudante Neal, de la oficina del alguacil del condado de Coke, cree que regresó a la autopista y lo llevó. La policía informa unánimemente que el juego sucio no fue un factor y cree que se habría encontrado un cuerpo si Brandon todavía estuviera en el condado de Coke. Pero los Lawson afirman que Brandon nunca habría dejado a su familia y Kyle niega que estuviera alucinando con las drogas. Muchos sienten que la llamada al 911 indica juego sucio. Otros escuchan la grabación como un signo de manía inducida por las drogas y creen que Brandon sucumbió a los elementos. No hay escasez de teorías de conspiración que afirman ser secuestradas por cárteles de la droga, o el camionero que llamó al 911, o encubrimientos policiales, y la lista sigue y sigue. Solo podemos esperar que este caso se resuelva algún día. Hasta entonces, no podemos evitar preguntarnos cómo un hombre de 26 años y padre de 4 hijos aparentemente desapareció en el aire. Espero les haya gustado este vídeo. Si es así, suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.